Y así estamos comenzando este encuentro que siempre esperamos tanto, que es Contámelo otra vez, porque ya la estamos recibiendo. Diana Bacaro. ¿Cómo estás, Diana? Hola, Kike, ¿qué tal? Buen miércoles, ¿cómo te va? Bienvenido, cielo totalmente despejado, buena temperatura, fresquito, pero buena temperatura, pero sin lluvia por delante. Diana, ¿cómo Bueno, andamos? buena noticia. Bueno, Kike, mira, hoy te traigo la historia de una mujer común que fue a trabajar, como todos los días, que le toca ir a su trabajo en forma presencial, era la hora del mediodía, Constitución, la mujer frena su auto en un semáforo en rojo, frente a la ex Casa Cuna. Llega un motochorro, le rompe la ventanilla del acompañante, le roba la cartera que estaba en el suelo con todos sus documentos, las llaves, anteojos y demás, en 2 segundos y a la vista de todos. El caso de esta mujer, Quique, de mediana edad, madre de un hijo, puede representar a muchas otras víctimas de delitos, pero me quiero detener en este caso, porque vos sabés, Quique, que en periodismo somos muchos los que seguimos la escuela de Tomás Eloy Martínez, ¿no? Que es autor de Santa Evita, Las manos de Perón. Nada menos. ¿Qué te parece? Que son libros de consulta obligada para nosotros los periodistas, ¿no? Y para él, nuestro maestro, una historia bien contada puede resumir la historia de muchos más, de muchas otras historias. También Tomás Eloy Martínez nos enseñó a rescatar al ser humano que hay detrás de los hechos, de los números fríos de las estadísticas, ¿no? Porque ya sabemos que hay cada vez más robos, cada vez más motochorros, delitos. ¿Quién no conoció, Quique, a un amigo, vecino, familiar que fue víctima de un robo, ¿no? Claro. Los robos crecen, pero la ministra de Seguridad, ¿te acordás lo que dijo hace unos días? Que, bueno, que Suiza es más tranquila, pero más aburrida, ¿no? Y esta frase, te cuento, Quique, no fue una anécdota más, no quedó como una anécdota más. Los que fueron a votar el domingo también pusieron en la urna un voto antichorro, ¿no? Y Héctor Gambini, que es editor de Clarín y para mí es uno de los periodistas más brillantes de policiales, hizo un análisis sobre este tema. ¿Te parece si lo escuchamos, Quique? Sí, como no, adelante. La inseguridad parece haber sido otro de los factores determinantes para la derrota del gobierno en las PASO del domingo pasado. Aunque era un tema que no estaba explícitamente en el primer plano de la agenda, donde veníamos hablando previamente de factores cruciales y críticos para el gobierno como el manejo de la economía y sobre todo de la pandemia, el tema de la inseguridad es un reclamo constante, sobre todo en el Gran Buenos Aires, donde hay barrios muy difíciles, muchos, pero muchos lugares donde los vecinos han elegido hablarle directamente a los ladrones, poniéndole pasacalles en las esquinas, advirtiéndoles, cuidado, motochorro, que acá estamos todos armados, y mensajes de ese tipo. Lugares donde sienten que el Estado los ha dejado un poco a su suerte, la policía, sobre todo la policía de la provincia de Buenos Aires, algunos sitios donde todavía existe la policía municipal, y esta cuestión extraña de superponer también fuerzas federales. Hay municipios de la provincia de Buenos Aires donde entre la fuerza municipal, la policía bonaerense y gendarmes o hasta en algunos lugares policías de seguridad aeronáutica, como por ejemplo en Morón, hacen que haya una superposición de fuerzas, las responsabilidades se dividan tanto, pero tanto que al final hay tantas fuerzas participando de la inseguridad o de la seguridad que al final no es responsabilidad de ninguna. Eso crea baches, crea lugares, zonas liberadas y otras situaciones desagradables que se pasan denunciando a los vecinos. Es notable, por ejemplo, que el Frente de Todos haya perdido Quilmes, y cuando vamos a ver el tema de los delitos, por ejemplo en 2020, en Quilmes aumentaron los robos un 6%, pero en la categoría robos agravados, ese aumento llegó al 48,5%. Demasiado para el 2020, que fue un año en que estuvimos encerrados todo el año, o casi todo el año, con una cuarentena estricta a raíz de la pandemia. En toda la provincia de Buenos Aires durante 2020 hubo un 50% menos de circulación en la calle,
con respecto al año anterior, pero el delito bajó un 15% solamente. O sea, en términos relativos hubo un aumento de los delitos. Esto también hay señales confusas políticas del gobierno. Por un lado está la ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederick, en su guerra constante con el ministro bonaerense Sergio Berni, enemigos declarados, con críticas cruzadas, y otra vez lo mismo. Digamos, la ministra es quien tiene que combatir el narcotráfico, por ejemplo, a nivel nacional, pero todo el tiempo está sacando gendarmes de las fronteras para poner en el conurbano, donde se supone que debe cumplir sus tareas la policía bonaerense. Ambos comentan la inseguridad, pero están, digamos, parece lejos de una gestión que realmente se dedica a resolver los problemas. Otro revés duro para el oficialismo en estas elecciones fue en la provincia de Santa Fe, donde le ganaron las listas sumadas de Juntos, y allí se da otra particularidad. Justo la semana previa de la elección recrudece nuevamente el problema de la violencia narco, con una sumatoria de hechos. Por un lado, el juicio al líder de los monos, un hombre que le dicen Guille Cantero, se llamaría El Cantero, está preso en una cárcel federal de Marcos Paz, y lo están juzgando por tirotear edificios públicos de Rosario y casas de jueces y fiscales. Acá se abren varias ventanas. Por un lado, este hombre le allanan su celda en una cárcel federal y encuentran que tiene un teléfono fijo, no un celular. Y que de ese teléfono fijo da órdenes a sicarios o a gente para que cometa ataques en la ciudad de Rosario. O sea, maneja a los asesinos y a los tiroteadores de frentes o gente que amenaza y amedrenta a la distancia. Y por otro lado, los vínculos del narcotráfico con ciertos sectores de la política santafesina y también con lo que ha sido durante muchos años una connivencia policial que parece estar, digamos, todavía vigente, ciertas redes de protección y la lucha entre las bandas que provoca que haya habido, por ejemplo, la semana pasada, 6 muertos a tiros en menos de 20 horas en una ciudad tan importante como Rosario. En esta situación, el gobernador Perotti pidió refuerzo de fuerzas federales, la ministra Frederick le dijo que no tenía mucho más recursos para ir a apoyarlo, y entonces Perotti, que es del mismo signo político que la ministra nacional, se le dice que la ministra no entiende nada, no sabe bien lo que pasa en Rosario, en la ciudad de Santa Fe o en la provincia, etc. La inseguridad entonces, desde el robo hormiga en el conurbano, la violencia de los motochorros y el tema narco, que estalla en Rosario, pero que además tiene sus ramificaciones en las ciudades más grandes de todo el país, son otro tema pendiente a resolver que preocupa mucho a mucha gente y pudo haber sido otro de los factores determinantes para la derrota del gobierno el domingo pasado. Diana, ¿qué tal? Bueno, Quique, ¿qué tal? Es Gambini, mi compañero del diario Clarín, que lo conozco hace 30 años y tiene buena data policial. Él dice que el tema de la inseguridad pudo haber sido determinante en el voto, ¿no? En el voto del domingo. Y claro, Quique, porque vos fíjate, mucha gente fue a votar con un trauma a cuestas, ¿no? Con la ventanilla rota por un motochorro, con una pierna quebrada en un asalto, con miedo. Por eso me gustaría hablar, Quique, de cómo influyó la salud mental en el voto del domingo, ¿no? Influyó la salud mental, porque además de lo que dijo Frederick sobre lo divertido que es vivir acá, hay una cantidad de otros hechos que pudieron haber influido también en el voto castigo del gobierno, ¿no? Porque mientras nadie podía ir a la escuela, Quique, el único que recibía educación, fíjate vos, era Dylan, ¿no? El perro del presidente. Sí. Decí la verdad, ¿no? Porque como se supo...
Claro, como se supo gracias a un pedido de informe que hizo un colega nuestro, ¿no? Sobre las visitas de Olivos, el adiestrador del animal sí pudo moverse libremente por las calles y entrar a la quinta presidencial varias veces, ¿no? Y porque mientras no podíamos despedir a nuestros muertos, había fiestas clandestinas en Olivos, ¿no? Y porque mientras muchos esperábamos las vacunas, otros iban a un vacunatorio VIP. Y porque mientras todos condenábamos a la profesora K que adoctrinaba a los chicos, ¿te acordás? En una escuela de La Matanza, el presidente salió a defenderla, ¿no? Y porque mientras muchos cerraban las persianas de sus negocios, una candidata hablaba del garche peronista, del sexo, el placer y demás, ¿no? Y con esto termino, Quique, porque mientras el domingo todos estábamos esperando los resultados de las elecciones, en el búnker K, empezaron a bailar, a festejar a cuenta de lo que finalmente no sucedió, ¿no? Pero esto fue como bailar sobre una montaña de muertos, ¿no? Como si realmente hubiera algo para festejar. Volviendo a la historia, la historia del principio, a la mujer asaltada por un motochorro en un semáforo en rojo, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo habrá influido su salud mental en el voto del domingo? ¿Habrá pensado en lo divertido que es vivir acá, como dijo la ministra? Esa mujer, Quique, te cuento, esa mujer soy yo, ¿no? Pero como nos enseñó nuestro maestro, Tomás Eloy Martínez, pudo haber sido cualquiera. Simplemente sirva de muestra, de ancla, para hablar de un fenómeno mucho más grande, para ponerle voz y rostro a las estadísticas, ¿no? Quique, nos vemos el próximo miércoles. Abrazote. Besos. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face when you lose something you can't